¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Espacio Abierto, a Televisión de Ferrol. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar con el pregonero de las fiestas de este verano en el concello. Él es ni más ni menos que el exjugador de baloncesto Fernando Romay, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Fernando, y gracias por estar aquí, ¿no? Nada, gracias a vosotros por permitirme estar aquí esta tarde. Bueno, ¿qué supone para ti un jugador de baloncesto que pues, ha tenido muchos éxitos a lo largo de los años, el hecho de ser pregonero en este año, ¿no? Estas fiestas en Ferrol? Hombre, en primer lugar una alegría tremenda, ¿no? Por varios motivos. Primero por ser la ciudad que es y lo que significa dentro de mi vida. Segundo, por venir de quien vino, ¿no? Porque el hecho de que me llame Juan Fernández y me diga, oye, que quiero que seas pregonero de Ferrol, pues la verdad para mí es un doble motivo de satisfacción. Tercero, por donde me lo insinuó la primera vez, que fue en un programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, sí, Juan Fernández y Jorge Javier Vázquez en un mismo programa. Sé que es inaudito, con lo cual no le pude decir que no. Y después, no, por la alegría que representa para mí el venir a mi tierra, el venir a Galicia y el poder venir a esta ciudad que tanto representó dentro del mundo del baloncesto en mi época y que es un referente siempre, Ferrol, para mí. Hablaremos posteriormente de tu trayectoria como baloncestista, pero antes, bueno, no sé si por encima, aunque lo ideal es que los telespectadores vayan esta noche a las 10:30 al Cantón de Molins para ver ese pregón, más o menos cómo va a ser ese pregón. Pues tiene una introducción, un contenido y una despedida, claramente. Vale, mejor que lo vean entonces y que lo escuchen. Claro, mejor que lo vea y que lo escuchen más que nada. A ver, queda nada, ¿no? Queda muy poco, una hora escasa. Vale, perfecto. No tengo escrito nada. No tengo escrito nada. El factor sorpresa será No, es que no va a haber factor sorpresa y que no va a haber pregón. O sea, no tengo escrito nada. A ver, ahora dame tú alguna idea. Yo te veo ahí que estás con el libro de Bueno, cómo hacer pregones en 10 minutos. Espero que me des tú una idea. pues vamos a hablar, como decía, de esa trayectoria tuya como jugador de baloncesto, porque bueno, es cierto que lo decías tú antes, parte de tu época pues está ligada al Loar Ferrol, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes, ¿no? de esa época? A ver, yo de Loar tengo muchísimos recuerdos. En primer lugar, como he dicho, de Juan, de las veces que venía a casa, que venía a hablar con mis padres, diciendo que para qué me iba yo a ir al Madrid, que donde estaría bien era en el Loar. Y la verdad es que yo me hice a mí mismo la promesa de que tendría que jugar en el Loar, ¿no? Para desgracia suya, pues vine al Loar y yo creo que fue un año en lo deportivo tremendo, muy bueno, puesto que nos clasificamos por primera vez para jugar la Copa del Rey ese año y además nos clasificamos para el año siguiente, lástima que no hubo año siguiente, y además con el equipo más gallego que nunca ha habido en el Loar, ¿no? Porque quitando los dos americanos y dos gallegos nacionalizados que eran Anisela Bodrama y Manolo Ayer, el resto éramos todos nacidos en Galicia, la mayor parte nacidos en la provincia de La Coruña. Con lo cual el equipo más gallego que nunca ha habido en esta tierra fue el que más éxitos consiguió nunca por ningún equipo de esta tierra, con lo cual lástima que no hubiese tenido continuidad ese proyecto, pero yo creo que las cosas se estaban haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que es una demostración palpable de que las cosas bien hechas tienen éxito a la larga, ¿no? Y es un poco lo que lleva lo que es o lo que ha sido el Loar dentro del panorama baloncestístico nacional, ¿no? Nadie pensaba que teniendo La Coruña al lado, teniendo Santiago cerca, teniendo Vigo a tiro piedra, sea Ferrol el referente del baloncesto en Galicia como en aquella época, ¿no? Pues sí lo era. O sea,
Y todo porque había tres cosas fundamentales que yo creo que se tienen que hacer. No solo en el baloncesto, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Es tener un buen proyecto, tener muchísima dedicación y espíritu de sacrificio y tener confianza en la gente que tienes alrededor. Y ahí yo creo que se tenía. Bueno, es cierto que llegaste al Loar Ferrol después de estar jugando en equipos como el Real Madrid, por lo tanto no supuso para ti, digamos, un paso atrás, venir a Ferrol después de haber estado en un equipo tan grande como el Real Madrid. No, era la culminación de algo. Yo tenía muchísimas ofertas más importantes incluso que las de Loar, pero yo me había hecho para mí la promesa de que lo tenía todo hecho dentro del baloncesto. Y entonces, pues, lo que quería era poder realizar sueños. Y uno de los sueños era poder jugar en Galicia y poder jugar en mi provincia, ¿no? Ya que no era posible jugar en mi ciudad. Y por eso me vine a Ferrol. Y la verdad es que no me arrepiento. Y tengo que decir que probablemente fuese el año más feliz de toda mi familia. Cosa que tenía muchísimo miedo, porque venir a una ciudad como Ferrol, que tiene muchísimos encantos, pero venir con gente nacida en Madrid, como era mi mujer o mis hijos, pues a lo mejor podía ser algo así. Y en cambio, no sé, la acogida por parte de la gente y lo bien que lo pasamos y lo bien que estuvimos aquí, hizo que ese año se me hiciese muy corto, muy corto, muy corto. Bueno, y hablando de sueños cumplidos, también hay que destacar tu participación con la selección española y esa medalla de plata, por ejemplo, en Los Ángeles, 84. Sí, no digas el año porque está, pero bueno. Sí, no, la verdad es que a ver, yo no tengo nada que reprochar a mi trayectoria deportiva porque he tenido la suerte de poder contar con muy buena gente a mi alrededor y formar parte de un grupo humano tremendo, quizá precursor del que hay ahora actualmente, y con muchas connotaciones muy parecidas, ¿no? Nosotros teníamos de seleccionador a Antonio Díaz Miguel, que yo creo que ha sentado las bases de lo que es en gran parte el éxito de los deportes de equipos hoy en día por selecciones, y es que él no creía en la selección española, y él decía que no era seleccionador español. Él decía que era el entrenador del equipo nacional, cosa que es importantísimo hoy en día, ¿no? Todos estamos muy por los medios de comunicación nos está vendiendo mucho el concepto de figura y además que lo único que se hace con figuras es el Belén en diciembre, o sea, el nacimiento en casa. Todo lo demás, todo lo que sea en deporte se tiene que hacer con equipo. Y bueno, el concepto ese de Antonio Díaz Miguel, que de equipo, es el que ahora vale en el equipo nacional, ¿no? Y nosotros formamos un equipo con gente muy buena alrededor, en aquella época, nada comparable con lo que hay ahora, y con diferencias abismales con el equipo de que hay ahora, ¿no? Si bien nosotros, pues bueno, logramos jugar contra los americanos, y les tratábamos de usted, los de ahora juegan con los americanos y les tratan de tú. Esa yo creo que es la mayor para mérito de los que están ahora, pero bueno, no me arrepiento nada de lo que he hecho ni de lo que he vivido y la verdad es que he tenido la suerte de poder formar parte de un grupo humano maravilloso, ¿no? Bueno, Fernando, y como tú, muchos, bueno, digamos que después de tu trayectoria deportiva te pasaste a la televisión, como pasa con muchos deportistas, que pasan a ser comentaristas de su deporte, ¿no? Sí, 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 hombre, porque, a ver, yo si algo he aprendido de la gente con la que he estado es tener pasión por lo que hago, ¿no? Antes hablaba de Antonio Díaz Miguel, que era un tipo apasionado. Juan Fernández, pues es pura pasión, o sea, ¿para qué? O sea, a veces demasiado apasionado, ¿no? Ahora que no está y que le podemos criticar, a veces demasiado apasionado, pero es pura pasión, ¿no? Y a mí eso de siempre es una enseñanza que me llevo de ellos, ¿no? El apasionarme por eso que hago. Entonces esa pasión se la intento transmitir a la gente, por encima de los conocimientos. Hay muchos entrenadores que hablan del pick and roll, del pick and pump, de que se inventan palabras americanas,
pero verdaderamente un jugador es el que sabe lo que siente cuando estás ahí, y esos sentimientos son los que intento, cada vez que retransmito un partido, transmitir a la gente, ¿no?